El tema para esta sesión, pues es el del suicidio visto como un problema ético. Eh, Pues como todas las grandes cuestiones humanas, en particular las que obedecen a situaciones límite, pues el suicidio plantea problemas de una índole tan compleja y profunda que no pueden responderse con soluciones rígidas, unívocas y definitivas. La reflexión moral sobre el suicidio remite pues a los más universales y fundamentales problemas de la vida y la muerte, del destino y la libertad, del bien y del mal, de la condición propia del hombre y del sentido de su existencia. En la búsqueda de alguna luz que el enfoque ético pueda proporcionarnos, podemos identificar dos cuestiones básicas, que no son las únicas, pero que sí están íntimamente ligadas entre sí. Por un lado, ¿cuál sería la nota esencial que define al acto suicida? Esto incide directamente con la segunda cuestión, que es posiblemente la medular, el de las fronteras entre la enfermedad y la responsabilidad, que no solo remite a la cuestión de las causas determinantes del suicidio, sean externas o internas, físicas o psíquicas, individuales o sociales, morales o naturales, sino definitivamente al problema último y decisivo de la libertad y la necesidad, del que dependen en esencia todas las acciones humanas. Y en tercer lugar, podríamos decir que hay una consideración muy importante que dimana de las anteriores, y es el dato de la diversidad cualitativa de los actos suicidas, que van desde el suicidio irreflexivo y pasional hasta los casos de quienes se quitan la vida aduciendo motivos que apelan al honor, a la justicia o a la dignidad del hombre, dato que necesariamente remite al problema de la valoración moral del suicidio. Primero, por si existe esa duda entre ustedes, habría que comenzar por hacer una delimitación, y es reconocer que el suicidio, casi de la misma manera como el homicidio o el crimen en general, pues es un acto que estrictamente solo es adjudicable al hombre, al ser humano. En, y en cierta manera, eh, podríamos decir que con cierto grado. ¿Mm? Es cierto que los animales también se matan entre sí y que se destruyen a sí mismos, eh, y que también cometen actos de aniquilamiento tanto individual como colectivamente. Pero también es cierto que hay algo intrínseco y cualitativamente diverso entre la autodestrucción de los animales y el suicidio humano. Y en el suicidio humano habrían muchas atenuantes, ¿no? Muchos grados, muchos ingredientes que entran en esta receta. La diferencia es más bien cualitativa, por lo menos entre la realidad humana y la no humana, ¿no? Ya que esto determina una distinción esencial entre estos dos órdenes de realidades. Pero bien, volvamos al tema del suicidio en el ser humano. Por supuesto, existe un texto clásico, que es el de Emil Durkheim, que sigue siendo, digamos, el clásico en la sociología del suicidio y que todavía hoy pues, es una fuente importante sobre el tema, en el cual pues, se empeña en encontrar precisamente un común denominador que cubra la diversidad real del fenómeno, a la vez que permite definir formalmente al suicidio. Lo que hace, digamos, es distinguir de todos los actos similares de los animales o del propio hombre, que no pueden ser considerados como tal, como actos suicidas. Lo que define al suicidio, propiamente dicho, al menos para Durkheim, es la conciencia que el suicida tiene de que su acto ocasionará su muerte, y no el carácter intencional o voluntario que éste pueda tener. Pues en el mundo de las intenciones, como él lo ve, digamos que es una frontera impenetrable, que es indeterminable, un terreno indeterminable que escapa a cualquier consideración de tipo científica. Yo diría que este texto de Durkheim, la valía de este texto, a la vez que es su vicio, es que es precisamente sociológico, es plenamente sociológico. Durkheim estudia el hecho de estas manifestaciones visibles y concluye que las causas decisivas del suicidio no son psicológicas o psicopatológicas, ni cósmicas,
ni climatológicas, ni raciales o hereditarias. Para él son sociológicas. Para él es la sociedad con sus propias fuerzas o tendencias colectivas las que hacen que la persona o que impide que la persona pueda vivir plenamente y por lo tanto lo que propicia el suicidio mediante su capacidad o incapacidad cohesiva integradora para estos individuos. Dentro de una familia, ¿no? Hablemos de un coto más reducido, un grupo religioso, un grupo profesional, político o dentro de la sociedad en general, ¿no? Pero es difícil, sobre todo, aceptar con Durkheim que las causas efectivas del suicidio sean solo las externas al sujeto, que son las que él considera, y que además piensa que son puramente sociales. Por eso digo que su texto es la valía y a la vez el vicio, es que es plenamente sociológico. Otras interpretaciones hacen de los factores físicos, geográficos, económicos, biológicos o morales, incluso religiosos, pues las fuerzas determinantes del fenómeno suicida. Unas posiciones enfatizan el factor interno, otras el externo. Unas los determinismos, otras la voluntad. Pero aquí, como en todos los hechos humanos, no se ve la razón para seguir pensando en disyuntivas excluyentes, si es esto o lo otro, lo interno o lo externo, y no en términos de relación o correlación de múltiples factores, del encuentro o de la conjunción de fuerzas diversas, que aquí pueden ser sociológicas, psicológicas, biológicas, culturales, próximas y remotas, predeterminadas o azarosas, voluntarias o involuntarias. Por eso es que ante el caso particular del suicidio no puede responderse con la intolerancia o la irracionalidad de algunas sociedades que contemplan al suicidio sin ninguna piedad como un acto condenable. Y no solamente porque atenta contra la vida, sino porque atenta contra un código moral implícito e internalizado. Como si este acto obedeciera a una pura maligna voluntad, y tampoco podemos ver en este acto eh, como un acto indiferente que nace de una absoluta fatalidad y ajeno a cualquier tipo de valoración o cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? El problema es, por supuesto, el de la libertad. Y ante este problema no parece que pueda caber respuesta alguna de tipo absolutista sobre una libertad pura y completa, o el de la determinación igualmente pura y total, ¿no? El ser humano es libre y determinado a la vez. Y estas determinaciones, que pueden ser internas o externas, físicas o psíquicas, pues no son para él absolutamente fatales y necesarias, sino que tienen un margen de indeterminación donde interviene la conciencia y la opción, la capacidad de elegir. Y a la inversa, la libertad no es nunca incondicionada, sino que se ejerce siempre desde las determinaciones y recae sobre ellas. El ser humano en realidad nunca rompe con la naturaleza, es parte de la naturaleza y sin embargo no podemos decir que su ser es meramente natural, también es histórico, también es ético, también es cultural. No rompe nunca con su destino interior ni tampoco con el exterior y sin embargo es un ser moral y sus actos son susceptibles de atribuirle responsabilidad y ser cualificables. En este sentido, es también casi invisible la frontera que separa lo involuntario de lo voluntario, la locura de la cordura, el orden de la simple enfermedad, dentro del cual el hombre en ocasiones puede no ser responsable de sus actos. Y el otro orden, que vamos a llamar mixto, donde se conjugan en distintos grados y de diversos modos la enfermedad y la responsabilidad, la compulsión y la capacidad de elegir. Digamos que el gran problema, este problema de la libertad, es que esta es susceptible de ejercerse o no, de realizarse de manera positiva o de realizarse de manera negativa.
de lograrse más con ella o de lograrse menos. Generalmente el ser humano opta o elige elegir o no elegir. Elige participar en la vida de modo consciente, activo y voluntario, o elige no participar, no enfrentar el destino por someterse a él, donde hablamos entonces de una paradoja, la sumisión libre. Y bueno, desde luego, eh, podríamos decir que el ejercicio positivo de la libertad, pues no derrota nunca ni de manera absoluta al destino, solo lo encara y lo va sobrepasando cada día en diversos grados y por distintos caminos. En este sentido, es cierto que podemos decir, desde un punto de vista pro vida, que cada acto de la vida es una victoria contra la muerte. Pero en realidad, tanto el lapso íntegro que dura una vida individual, como la presencia total de la vida en la tierra, expresa esa victoria sobre la muerte. Pero también habría que preguntarse si el suicidio, y lo pondero desde lo más profundo, si el suicidio no sería un acto de libertad, pero una libertad, llamémosle negativa, que consiste en la renuncia o la derrota misma de la libertad, de la capacidad de opción y de lucha creadora contra el destino o contra una enfermedad. ¿Cómo podríamos determinar un acto positivo o negativo de la libertad? Uno es, en efecto, por un lado, el suicidio de quien, cabe decirlo, se mata por dentro, ya sea por fracaso, por derrota interior, por impotencia, por vanidad, por agresión, por inercia, porque cede el poder de las pulsiones de la muerte, porque es vencido por la adversidad, sobre todo por la adversidad interior, ¿no? Por ese enemigo íntimo que es para sí mismo el propio sujeto, con su miedo, su narcisismo, su flaqueza moral. Y tenemos también el otro tipo de suicidio, como acto de libertad, ¿no? Que digo, este acto de libertad frente a la muerte y en la muerte, ¿no? Donde podemos decir que es aquel que muere por su propia mano, pero que en ese acto expresa la vida y al mismo tiempo su rechazo a la muerte. Aquel que muere vivo por dentro. Muere, pero muere vivo por dentro. Uh-huh. El que se suicida en verdad como último recurso ante la amenaza absoluta de la enfermedad, de la muerte misma o de la indignidad. El que se suicida por honor, por amor o por la defensa de valores, de algo que considera más grande que él mismo, que lo sobrepasa. El que cuando ha llegado la hora, acude a la cita con su propia muerte, ya sea por amor a la dignidad, a los otros o a la vida misma. El que quiere vivir, pero quiere hacerlo sin agonía ni sufrimiento, sin indignidad, sin angustia y sin violencia. Tal vez, desde esta perspectiva, este tipo de suicidio tal vez sea una mayor afirmación de la vida que elegir vivir, pero negándola. Y aquí me regreso, remembro lo que Juan Antonio Nuño menciona en el texto que leyeron acerca del suicidio vergonzante, que es vivir, decidir vivir, pero negando la vida. ¿Cómo? Apropiando hábitos nocivos. Él menciona algunas actividades de riesgo, fumar, etcétera. Aquí tenemos dos formas de concebir al suicidio, que no son las únicas, desde luego. Estamos haciendo un planteamiento esquemático para encaminar nuestra reflexión ética, ¿no? Tenemos entonces estas dos formas de concebir al suicidio, encaminadas a verlas como actos de libertad. Uno es el suicidio interior, en el que algunos se quitan físicamente la vida, otros siguen viviendo, pero muertos en vida. Y es distinto del suicidio exterior,
porque este último es fáctico, que no conlleva propiamente la muerte interna, sino al contrario, es ese último acto de vida plena. Tal vez no existan actos suicidas puramente libres, y así lo creo, sino que cada uno, eh, cada acto suicida, tiene ingredientes tanto de un suicidio interior como de un suicidio exterior, y es posible que la gran mayoría sean, en efecto, formas híbridas en que se combinan estos llamados factores positivos y negativos, lo cual no significa que no predomine una u otra cualidad y que no sean radicalmente opuestas estas dos formas de morir, pese a que los encasillamos dentro de un mismo fenómeno, el suicidio, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de suicidio con el que podemos empezar nuestra discusión. Uno como un acto que privilegia la vida, el otro como un acto que persigue la muerte, ¿no? En la Grecia antigua, por ejemplo, yo sé que es muy común para nosotros adoptar esta idea del suicidio como forma y acto que persigue la muerte. Vamos a explorar un poco la otra forma, el suicidio como acto que privilegia la vida. Y les menciono que en la Grecia antigua, los epicúreos y los estoicos defendieron el acto suicida en tanto permite liberar al hombre de todo sometimiento a la indignidad y a la necesidad. El caso paradigmático es el de Séneca, quien se suicida con una firme convicción de que al morir prueba su liberación. El suicidio es para él, entonces, una forma de expresión de libertad y de superar el miedo a la muerte, ¿no? En la Edad Moderna, mucho tiempo después, David Hume, por ejemplo, eh, consideró que el suicidio en realidad va de acuerdo con nuestro interés y con el deber hacia nosotros mismos. Y esto no puede ponerlo en duda el que conoce que el paso del tiempo, la edad, la enfermedad y la desgracia pueden hacer que la vida cobre un peso insoportable y hacerla peor que cualquier clase de aniquilamiento. Fichte, un filósofo alemán, expresó pues esta comparación que ya la habrán escuchado en otros foros, acerca de que si comparamos al suicida con un hombre virtuoso, pues lo vemos como un hombre cobarde. Pero si lo comparamos y lo vemos en relación con una persona miserable, que se somete a la vergüenza de forma voluntaria, a la esclavitud ante otra, en cualquier tipo de esclavitud, por supuesto, para prolongar un sentimiento mezquino o la existencia misma, pues vemos al suicida como un héroe, ¿no? Revisemos el texto de la muerte libre de Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, ya lo tenía acá preparado, donde nos deja algunas ideas, es un texto muy breve, desde luego, pero nos deja algunas ideas muy valiosas para entender este fenómeno de la muerte libre. Así se llama, de la muerte libre, y fíjense nada más qué provocación para iniciar el texto. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. ¿Sí? Pero la parte medular que yo quería leerles dice: yo os elogio mi muerte, la muerte libre, que viene a mí porque yo quiero. Y cuando querré, quien tiene una meta y un heredero, quiere la muerte en el momento justo para la meta y para el heredero. Digamos que el corolario de esta lectura se señala como ser libre para la muerte y ser libre en la muerte. Así hablaba Zaratustra. Bueno, digamos que todos estos son casos en los que se alude de un modo u otro al suicidio como afirmación de la vida. Digamos que estos filósofos que les he mencionado, de diferentes épocas, expresan sin duda una concepción del suicidio que contrasta con esa otra mucho más común y que es propia de la idea religiosa del mundo y de la vida, y que se caracteriza por la condena del acto suicida y que se funda sobre todo en la convicción de un destino trascendente,
un destino que trasciende, que hace que el alma trascienda al cuerpo, ¿no? El suicidio, y eso lo sabemos muy bien, pues ha sido proscrito ciertamente por la mayor parte de las concepciones religiosas, y en gran medida las religiones han sido un factor esencial para inhibir las tendencias o las reacciones suicidas entre los seres humanos. A pesar de que con frecuencia muchas religiones conllevan de algún modo, pues, o un desprecio por el cuerpo o un rechazo por la vida, ¿no? No quisiera decir que todas, pero por lo menos sí la versión occidental de muchas creencias religiosas expresan, sí en cierto grado, pues si no el desprecio, sí un cierto rechazo, precisamente apelando a esta trascendencia del alma. En la tradición occidental, aun cuando se considere que el cuerpo, en una idea muy platónica, es la cárcel del alma, y que los fines últimos se cifran en liberarse de esta vida y de este mundo, se prohíbe, sin embargo, toda decisión suicida. Qué curioso. Y la vida es tomada como una especie de tránsito, como un estadio de prueba, y por ende no puede ser destruida por nuestra propia voluntad. Lo mismo sucede dentro de la religión cristiana, ¿no? Para la cual precisamente la persona adquiere un carácter esencial y la vida es vista como un don sagrado otorgado por Dios, y de la cual, por lo tanto, ningún hombre puede disponer. En estas concepciones, como es bien sabido, la vida y la muerte tienen un sentido muy específico y una razón de ser que las trasciende y que los seres humanos eh, deben comprender es acatarla, ¿no? Aunque hay algo muy curioso, porque en la religión cristiana está la presencia de los mártires, ¿no? Donde muchas veces, eh, pues estos asumen voluntariamente su muerte, en este caso su destino moral, pero hay que decirlo, lo hacen en pos de privar ese sentido de trascendencia, ese sentido de sacrificio es precisamente lo que los lleva a trascender el cuerpo para alcanzar esa vida mejor, esa preservación del alma, quiero decir, ¿no? Y bueno, cuando por el contrario, lo que perdemos es la fe religiosa y se proclama, en la misma línea de Nietzsche, la muerte de Dios, puede ocurrir no solo que el suicidio quede plenamente legitimado, al menos en sus modalidades libres, como en los casos aludidos, sino también que, por el contrario, y a pesar de todo, la salida suicida se invalide, ¿no? Al perderse el horizonte eh, trascendente, queda una razón de ser frente a la vida y frente a la muerte también. Y suele sobrevenir, en efecto, la pérdida de todo sentido de la existencia y la invalidación de cualquier empeño vital. Circunscrita de esta forma en su propia inmanencia y condenada a su radical finitud, la vida, como han creído sobre todo pensadores existencialistas, se vuelve absurda, ¿no? Sin un por qué ni un para qué. Es un simple acontecer gratuito, fugaz y sin ninguna finalidad, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos los filósofos tengan esta concepción de la muerte, eh, más específico el suicidio, como una afirmación de la vida. Sócrates no consideró, de hecho, al suicidio como un acto positivo de libertad. Por lo contrario, para Sócrates eh, eh, no existía como tal una trascendencia, la vida como una forma de trascendencia a un estado mejor, sino que él buscó vivir la vida aquí y ahora, de una manera auténtica y consciente. Para él, a diferencia de los nihilismos contemporáneos, la vida humana pues es concebida precisamente como una vida ética y sí tiene un sentido. Eh, eh, ¿Hay algún, Amar, ¿hay alguna pregunta? Ok. Sócrates acepta y asume plenamente la ignorancia que tenemos
respecto de lo que es la muerte y de lo que puede haber más allá. Ese conocimiento de la ignorancia, conocimiento de causa, de que la muerte es en realidad una especie de misterio. Precisamente Sócrates vivió en esa humildad radical que consiste en admitir que no se sabe, en reconocer ese misterio último, ese punto límite sobre el cual no podemos pronunciarnos. Nadie sabe en realidad qué es la muerte, salvo como una especie de cesación de la vida, ni en un sentido ni en otro, ¿sale? En realidad Sócrates lo que nos quiere decir es, o que lo que plantea es ni estar a favor de la trascendencia, pero tampoco en contra. Digamos que la postura socrática no termina por resolver el problema de la muerte, pero tampoco invalida esperanza alguna, ¿no? Y aquí la paradoja es que algunos consideran que la muerte de Sócrates es en realidad un suicidio. Bueno, como se sabe, él fue juzgado y condenado a sufrir 3 castigos, ¿no? Después de que él conoció su sentencia, se le presentaron 3 castigos: pagar una multa, salir al exilio o beber por su propia mano la cicuta. Cuando Sócrates tiene conocimiento del veredicto, se pronuncia diciendo que, pues en vista de que tiene que acatar las leyes de la polis, pues opta por la multa, pero también reconoce que ni con la ayuda de todos sus amigos podría pagarla, ¿no? Por otro lado, el exilio, pues después de cavilar, lo rechaza porque no acepta vivir fuera de Atenas y menos permanecer en silencio sin ejercer esa misión que él puso por delante para encaminar su vida, que es la de vivir en la búsqueda de sí mismo y de los demás. Por tales razones, la única opción que le quedó, pues fue la muerte. Y entre la alternativa de conservar la vida, pero sin la búsqueda de la sabiduría, o mantener la plenitud de esta hasta el último instante de la vida, Sócrates optó por morir. Podríamos decir que Sócrates eligió una muerte libre, en el sentido nietzscheano. Sócrates, en efecto, pues expresa modélica y excepcionalmente lo que puede implicar esa forma sui generis de suicidio libre que se realiza por los valores o por la libertad misma. Cuando la justicia, la verdad, las convicciones y los ideales, la propia dignidad y la plenitud vital están por encima de la vida, ¿sí? Y es que, como se ha dicho, como ya lo he dicho, la vida humana tiene esa peculiar virtud de sobrepasarse a sí misma en sus propios valores. Aunque, si hablamos con mayor precisión, es el individuo en realidad el que se sobrepasa a sí mismo, el que sacrifica su vida en en aras de una vida, llamémosle, de pretensión universal, propiamente humana, que es sobre todo una vida consciente y dueña de sí, capaz de crecer y reproducirse, pero no en un sentido biologicista, sino de reproducirse en un sentido moral, en un sentido histórico y cultural. ¿Sí? Pero digamos que en esta muerte de Sócrates, él también expresa cómo el suicidio, en cuanto tal, no es elegido por sí mismo. Vamos a decir que es una especie de decisión forzosa, la única posible para él, tal vez, bajo esas condiciones, la única que cabe para su conciencia moral, cuando la alternativa de conservar la vida en realidad va contra el propio destino ético que él ha trazado para sí mismo. Vivir, pero perdiendo la opción de buscarse a sí mismo, de poder vivir esa vida como yo elegí, una vida que me permite construirme a mí mismo, construir mi identidad. Cabe concluir entonces que la afirmación de la vida y el rechazo a la muerte es un imperativo ético primordial, como lo es también la intensidad y la cualidad con que la vida es vivida, no solo postulando una trascendencia, sino dentro de los marcos de la pura inmanencia. La vida humana tiene un valor que la trasciende, posee, en todo caso, esa cualidad específica que impide que la vida del hombre
sea tomada como medio y no como un fin en sí misma, ¿no? En un sentido kantiano.